siguientes puntos: miembro sometido a compresión, tipología de elementos comprimidos, clasificación de las columnas, introducción a la teoría de columna, longitud efectiva, efectos de las tensiones residuales, efectos de las imperfecciones geométricas, ecuaciones de la especificación AX, pandeo local, pandeo por flexo-torsión, diseño de columna y finalmente ejercicio de aplicación. Entramos en materia. Miembros a compresión. Se trata del dimensionamiento y comprobación de las barras en estructura sometida a fuerzas axiales de compresión o simultáneamente de flexión y compresión. A los primeros se les denomina comúnmente columna o soporte, o simplemente barras comprimidas, y a los segundos se les denomina viga columna. Una columna es un miembro estructural utilizado para transmitir una fuerza de compresión a lo largo de una trayectoria recta en la dirección del eje longitudinal del miembro. En principio, solo a los elementos de compresión vertical se les denominaba columna. A los miembros a compresión de un edificio se les denomina poste o soporte. A los elementos comprimidos e inclinados se les denomina puntales. En este curso denominaremos columna a cualquier miembro a compresión, ya sea horizontal, vertical o inclinado, si la fuerza de compresión que transmite es la fuerza fundamental que determina su comportamiento estructural. Tipología de elementos comprimidos. Todo elemento estructural que se encuentra sometido a fuerzas de compresión centrada o compresión compuesta, flexocompresión, puede resolverse mediante una pieza simple o una pieza compuesta. Se denominan piezas simples a las constituidas por un solo perfil o por varios perfiles y o chapas justapuestos, o por varios perfiles con forros discontinuos de chapa. Cuando se trata de varios perfiles, se suelen emplear medios de unión entre ellos. Lo más frecuente es que se trate de soldadura, pero también se puede emplear tornillos. Se denominan piezas compuestas a las constituidas por dos o más piezas simples enlazadas mediante presilla o mediante barras de celosía. En cuanto a los elementos de unión, estos pueden ser soldadura o tornillo, y el uso de uno u otro depende del grado de industrialización de la estructura, de la calificación del taller, de la calificación del montador y del lugar de montaje. Aquí tenemos un ejemplo de los diferentes tipos. Entonces, piezas simples son constituidas por un solo perfil o por dos o más perfiles soldados entre sí, como en este caso, dos perfiles C o dos perfiles L unidos entre sí por soldadura discontinua. Perfiles compuestos son aquellos enlazados entre sí por medio de presillas o barras de celosía. Aquí tenemos un ejemplo de tres tipos de columnas compuestas. La primera unida por barras de celosía, la segunda mediante presilla y la tercera mediante una chapa perforada. Clasificación. Las columnas de acero se pueden clasificar a veces como largas, cortas e intermedias en base a cómo fallarían cuando son sometidas a cargas axiales. Columnas largas. Una columna larga es un miembro que tiene una longitud muy grande con respecto a su dimensión menor. Estas fallan por una flexión lateral súbita o pandeo. Existe una carga límite P crítica para cada columna que se conoce como carga crítica o carga de pandeo. Las columnas largas pandean elásticamente y la tensión de pandeo
se mantiene por debajo del límite proporcional. Columnas cortas. En columnas cortas el esfuerzo de falla será igual al esfuerzo de fluencia y no ocurrirá un pandeo. En este caso de las columnas cortas, se considera como carga crítica aquella que produce los esfuerzos de fluencia del material. Se tiene que la carga crítica, P sub I, es igual al área bruta por la tensión de fluencia. Las columnas cortas, debido a sus dimensiones, no tienen mucha aplicación estructural. La columna intermedia también puede fallar por pandeo, pero durante el proceso de pandeo, algunas fibras alcanzan el esfuerzo de fluencia y otras no. Se dice entonces que su comportamiento es inelástico. Formas de pandeo de columna. Aquí presentamos tres tipos posibles de pandeo de una columna. El primero es el pandeo flexional, que nosotros conocemos comúnmente como pandeo general. El segundo es el pandeo local de los miembros de la columna. Y el tercero es el pandeo flexotorsional. Teoría de columna. Por carga crítica o carga de Euler se entiende el valor de la fuerza que, axialmente aplicada a unas barras prismáticas, es capaz de mantenerla deformada con un valor cualquiera delta de la flecha, siempre que se mantengan las condiciones de elasticidad. Un incremento de la carga hace que se produce la rotura inevitable y una disminución de la misma hace que se enderece la barra también inevitablemente. Es por lo tanto una situación de equilibrio metastable o también denominado estado lábil de equilibrio. La pérdida de este equilibrio en el sentido indicado de la rotura inevitable se denomina pandeo. A este fenómeno puramente teórico se le denomina pandeo por bifurcación de equilibrio. La pieza permanece recta hasta alcanzar el valor de P crítico y puede tomar deformaciones cualquiera delta X en el plano ZX siempre que se mantenga elástico el material. Si el material es perfectamente elástico, se encuentra articulado en sus extremos y se aplica una carga centrada, entonces existe una carga para el cual la pieza se encuentra en equilibrio para una deformación lateral delta cualquiera. Si se aumenta esa carga, la deformación de esa pieza se hacen inevitablemente grande y la pieza pandea. Pero si se disminuye esa carga, la pieza se endereza nuevamente. Esta situación, como ya habíamos visto en la estructura de madera, es un tipo de pandeo meramente teórico y es conocido como pandeo por bifurcación de equilibrio. Las piezas reales no pandean por bifurcación de equilibrio, sino por divergencia, y ello es debido a la irregularidad geométrica del eje de la pieza y a la imposibilidad de aplicar la carga en el eje, excentricidad delta X inevitable. Este tipo de columnas fallan en realidad no por pandeo, sino por flexión compuesta. La tensión bajo el cual una columna pandea decrece conforme a esta se hace más larga. Aquí tenemos una columna con irregularidad geométrica en este tipo de columna que tienen una deformación inicial delta sub 0, entonces la pieza se deforma lateralmente a medida que aumente la carga hasta alcanzar una carga crítica en el cual se produce la falla del material. Este tipo de pandeo se llama pandeo por divergencia. La tensión bajo el cual una columna pandea decrece conforme a esta se hace más larga. Después que ella alcanza una cierta longitud, esa carga se habrá reducido al límite proporcional del acero. Para esa longitud y longitudes mayores, el esfuerzo de pandeo es elástico. Para que una columna pandee elásticamente deberá ser larga y esbelta. Su carga de pandeo puede estimarse por la fórmula de Euler. P es igual a pi cuadrado EI sobre L al cuadrado.
Para que esta fórmula sea válida, el miembro debe ser elástico y sus extremos deben poder girar libremente, pero no poder trasladarse lateralmente. Dividiendo esta expresión por A se obtiene la tensión crítica de pandeo de Euler. Se designa por F sub E en el manual del LRFD. Entonces, esta carga crítica dividido por el área queda pi cuadrado E dividido L sobre R al cuadrado y es conocido en el manual como F sub E. F sub E es la tensión de pandeo elástico de una columna articulada y a L sobre R se le conoce como relación de esbeltez mecánica de la columna articulada. Longitud efectiva de columna. La carga de pandeo elástico de una columna está influenciada por la restricción del extremo proporcionado a la columna. De forma general, la carga de pandeo elástico para diferentes condiciones puede expresarse como F sub E es igual a pi cuadrado E sobre KL sobre R al cuadrado. Se denomina longitud efectiva de una columna a la distancia entre los puntos de momento nulo de la columna, o sea, la distancia entre sus puntos de inflexión. En las especificaciones de acero, la longitud efectiva de una columna KL, donde K es el factor de longitud efectiva, K es el número por el cual debe multiplicarse la longitud de una columna para obtener su longitud efectiva. Su magnitud depende de la restricción rotacional de los extremos de la columna y su resistencia al movimiento lateral de esta. El método K es un método para encontrar soluciones simples a problemas complicados de pandeo, como en el caso de los pórticos. Como habíamos comentado en estructuras de madera, la carga crítica varía con el tipo de vínculo de la columna, si este es articulado, si es empotrado, si es articulado y empotrado, etc. Entonces, para utilizar una sola fórmula, se introduce el concepto de longitud efectiva, en el cual se tiene en cuenta entonces ya el grado de vínculo que tiene la columna en el extremo. Se usa una sola fórmula para predecir la carga última de columnas con diferentes condiciones de vínculo. Poniendo el esfuerzo crítico en función de la relación L sobre R, como habíamos visto, la curva resultante es una hipérbola, conocida como hipérbola de Euler. Sin embargo, ya que la ecuación se deriva en base a un comportamiento elástico, la tensión F crítica determinada por esta ecuación no debe exceder la tensión de fluencia del material F sub I. Aquí tenemos la curva de pandeo, más conocida como hipérbola de Euler. El valor límite de esta función es la tensión de fluencia del material. Entonces esta ecuación es válida solamente hasta la tensión de fluencia, que determina una esbeltez P. Inestabilidad elástica de columnas. En la derivación de la carga crítica para columna articulada, suponemos que la columna es perfectamente recta. Sin embargo, los miembros de acero contienen pequeñas imperfecciones geométricas iniciales como resultado de la laminación, fabricación y montaje. Se encontró que la ecuación de Euler no da resultados confiables para miembros poco esbeltos. L sobre R menor aproximadamente a 100. Si la tensión bajo la cual ocurre el pandeo es mayor que el límite proporcional del material, la relación tensión-deformación ya no es lineal y el módulo de elasticidad E no puede ser usado en consecuencia. Esta dificultad fue resuelta por Engeser, que propuso el uso del módulo tangente variable E sub t en la ecuación. El módulo tangente se define como la pendiente de la tangente a la curva tensión de formación unitaria entre F sub PL y F sub I. Si la tensión de compresión en el pandeo P crítica sobre A cae en esta región, puede mostrarse que la carga crítica vale en este caso pi cuadrado E sub t
I sobre L cuadrado, en el cual E sub T es el módulo tangente. Esta ecuación es idéntica a la de Euler, excepto que el módulo E se sustituye por E sub T. Debido a la variabilidad de E sub T, es difícil el cálculo de la carga crítica en el rango inelástico. En general, debe usarse un procedimiento de tanteo. Por eso, la mayoría de las especificaciones contienen fórmulas empíricas para columnas inelásticas. Los ingenieros rápidamente se dieron cuenta que la predicción de la carga última por la fórmula de Euler no era exacta para el caso en que la columna era poco esbelta, es decir, cuando tenía esbeltez menores a 100. Para resolver esta dificultad, Engels se propuso sustituir el módulo elástico por el módulo tangente, siendo el módulo tangente la pendiente de la tangente a la curva tensión de formación en el punto en cuestión. La teoría del módulo tangente de Engels tuvo sus detractores, quienes señalaron varias inconsistencias en ella. Engels fue convencido para incorporar un módulo reducido que tiene un valor variable entre E y E sub T. Este módulo es conocido como módulo reducido o de von Karman. E sub R es igual a entonces 4 veces el módulo E por el módulo tangente dividido la raíz cuadrada del módulo E más la raíz cuadrada del módulo tangente al cuadrado. Sin embargo, los resultados de las pruebas siempre concordaron mejor con la teoría del módulo tangente. Entonces, la fórmula de Engels tuvo algunos opositores, como en el caso de von Karman, que decía que no se podía utilizar el módulo tangente, una fibra comprimida, una fibra traccionada, por lo tanto no era válido el uso del módulo tangente. Shanley, en 1947, resolvió las aparentes inconsistencias de la teoría original. A la carga crítica obtenida por el modelo Engels-Shanley se le conoce como carga de módulo tangente P sub T. Y la carga crítica, entonces calculado con el módulo tangente, se le conoce como P sub T y vale, como acabamos de ver, pi cuadrado E sub T por I sobre L cuadrado, o lo que es lo mismo, es la carga crítica de Euler multiplicado por E sub T sobre E. Aquí E sub T es el módulo tangente del material definido como la pendiente de la tangente de la curva tensión de formación en el punto del esfuerzo aplicado para valores de esfuerzo entre el límite proporcional F sub PT y el módulo de fluencia F sub I. Para determinar la resistencia axial de columnas de perfiles de acero laminado en caliente, con frecuencia se utiliza la prueba de la columna probeta o columna modelo. En esta prueba se corta un tramo corto de perfil, se maquinan los esfuerzos y se coloca entre las placas de una máquina de prueba. La relación tensión de formación promedio de una columna probeta se ve influida, aparte de su esbeltez, por los esfuerzos residuales. Efectos de las tensiones residuales. Las diferentes velocidades de enfriamiento luego de la laminación, según el grado de exposición de la chapa o perfil laminado, lleva a la aparición de tensiones que permanecen en la pieza, recibiendo nombre de tensiones residuales F sub R. El diagrama tensión de formación de una pieza con tensiones residuales es representado en la figura. En este caso, F sub P es igual a F sub I menos F sub R, siendo F sub R la tensión residual. El cálculo de la fuerza crítica es análogo al anterior, pero con EI efectivo igual a la integral de E sub T x al cuadrado diferencial A, que si el valor de E es constante, se puede escribir como E integral de x cuadrado diferencial A, que básicamente es igual al módulo E por la inercia efectiva. Por lo tanto, la carga crítica de Euler, debido a las tensiones residuales, es igual a pi cuadrado E por la inercia efectiva dividido L cuadrado. En general, hay dos curvas, una para el eje fuerte y otra para el eje débil. Por simplicidad, el AIS utiliza una curva promedio.
Bueno, entonces este sería el diagrama tensión de formación para un acero virgen. Pero un acero con tensión residual se produce la primera fluencia ya a una tensión mucho menor al caso anterior. Entonces, en esta zona ya el acero está en un estado de plastificación a partir de la tensión F sub P. Aquí podemos ver, digamos, el efecto de las tensiones residuales con relación a la inercia efectiva de las secciones. Efecto de las imperfecciones geométricas. Para columnas con imperfecciones no ocurre una bifurcación de equilibrio como en el caso de los materiales elásticos lineales sin imperfecciones y por lo tanto no ocurre propiamente un pandeo sino una flexión compuesta. En el caso de materiales con comportamiento no lineal también no existe un punto de bifurcación, pero hay inestabilidad a partir del punto en que no es posible el equilibrio. Ese punto es denominado punto límite. Es posible transformar el dimensionamiento a flexión compuesta en un dimensionamiento a compresión simple por medio de un factor de reducción de la capacidad resistente G por medio de ecuaciones que tengan en cuenta la curvatura inicial de la pieza, flecha, como función de la longitud de la pieza. En este gráfico podemos ver un pandeo por bifurcación, que sería el caso de una pieza lineal sin imperfecciones, y este serían el pandeo por divergencia de secciones con imperfecciones geométricas. En el caso de materiales con un comportamiento no lineal, como el caso del hormigón armado, no existe propiamente una divergencia, sino un punto al partir del cual ya no es posible el equilibrio y ese punto es denominado punto límite. Eso sucede con algunos materiales, por ejemplo, como el hormigón. Determinación de resistencia de columna. La resistencia máxima de una columna de acero articulada y cargada axialmente es una función de la longitud de la columna, de la geometría de la sección transversal, del esfuerzo de fluencia del material, de la distribución de los esfuerzos residuales en la sección transversal y de la geometría inicial de la columna sin carga. Estudios realizados en la Universidad de Lehigh determinó la resistencia máxima de la columna de acero al utilizar distribuciones de esfuerzos residuales medidos y al suponer que la curvatura inicial tenía una forma senoidal con una amplitud máxima de L sobre 1000 de la longitud de la columna. Los resultados se dan en formato adimensional al utilizar el parámetro SBT de la columna lambda sub c es igual a raíz cuadrada de F sub i sobre la tensión de pandeo F sub e. La curva de columna simple adoptada por la especificación LRFD para el diseño de columna de acero es idéntica a la columna 2PSSRC estudiada en esta oportunidad. Utilizando el método de la columna modelo, los investigadores de la Universidad de Lehigh llegaron a determinar la forma de la tensión de pandeo en función a las diferentes excentricidades iniciales E sobre L. Esa excentricidad inicial está dada como una fracción de la longitud dividido un número n que varía entre 1000 y 1500. Y para las diferentes relaciones, 1000, 1470, 1500, etc., obtuvieron varias curvas, de las cuales la AIX utiliza una de ellas que es L sobre 1500. La resistencia de columnas muy cortas o muy largas se expresan, como acabamos de ver, por F sub I, en el caso de las columnas cortas, y F sub E para las columnas muy largas. En el rango intermedio, la transición de F sub I a F sub E se expresa usualmente en forma empírica por medio de expresiones parabólicas, lineales o más complejas. Estas ecuaciones empíricas evitan el difícil cálculo del módulo tangente por medio de tanteos sucesivos. Las últimas recomendaciones del SSRC recomienda que la base de la resistencia de la columna sea de una columna con una falta de rectitud inicial y efectos residuales. Para tener en cuenta los esfuerzos residuales,
se debe de calcular el valor del EI efectivo. Se tiene entonces dos curvas, pero la norma adopta una curva promedio. Las imperfecciones geométricas son expresadas a través de la ecuación de Ayrton-Perry, que depende de la curvatura inicial delta 0 es igual a L sobre N, siendo N un número variable entre 1000 a 1500. Las fórmulas para columnas de la X se basan en una falta de rectitud senoidal de 1 sobre 1500 de la longitud de la columna. Requisitos de la especificación AISC. La relación de esbeltez efectiva no dimensional es la relación entre la raíz de la tensión de fluencia F sub I y la carga de Euler, lambda sub C, es igual entonces a la raíz cuadrada de F sub I sobre F sub E. Reemplazando en esta ecuación F sub E por su igual, tenemos la ecuación que lambda sub C es igual a KL sobre pi r raíz cuadrada de F sub I sobre E. Ecuación E2,4 de la X. La relación entre carga y resistencia toma para el caso de la compresión P sub U menor o igual que phi sub C por P sub N, donde como saben, P sub N es la resistencia nominal de la columna, phi sub C es igual a 0,85, es el factor de resistencia, y P sub U es la suma de las cargas factorizadas de la columna. Para columnas inelásticas, lambda sub C menor que 1,5. Para columnas inelásticas, lambda sub C menor que 1,5. La ecuación del módulo tangente es reemplazado por F crítica es igual a 0,658 exponente lambda al cuadrado por F sub I, evitándose de esta manera el enfoque de tanteos inherente al uso del módulo tangente. Para columnas elásticas, lambda sub C mayor que 1,5, la ecuación de F crítica puede escribirse como F crítica es igual a pi cuadrado E sobre KL sobre R al cuadrado, que es igual a 1 sobre lambda sub C por F sub I. Esta es la misma ecuación de Euler. Para llevar en cuenta la falta de rectitud inicial y los esfuerzos residuales, este valor es reducido multiplicándole por 0,877. Por lo tanto, la tensión crítica es igual a 0,877 sobre lambda sub C al cuadrado por F sub I. Estas ecuaciones se basan en estudios experimentales y teóricos que toman en cuenta los efectos de los esfuerzos residuales y de una curvatura inicial de L sobre 1500, donde L es la longitud del miembro. Entonces, la X utilizan dos ecuaciones para el cálculo de la tensión crítica. Para piezas esbeltas, que son aquellas que tienen una esbeltez lambda sub C mayor a 1,5, usa directamente la ecuación de Euler, multiplicando esta por 0,877 para tener en cuenta los efectos de la falta de linealidad y las tensiones residuales. Y para lambda sub C menor que 1,5, que se trata de columnas intermedias, entonces se utiliza una ecuación exponencial, ¿verdad? Para evitar entonces una ecuación empírica exponencial para evitar el tanteo inherente a la utilización del módulo tangente. Relaciones de esbeltez máxima. Las especificaciones LRFD establecen que de preferencia los miembros a compresión deben diseñarse con relaciones KL sobre R menores a 200. Aunque se trata solo de un límite sugerido, este es un límite superior práctico porque las columnas con mayor esbeltez tendrán poca resistencia y no serían económicas. La especificación ahí entonces no limita la esbeltez propiamente dicho, sino recomienda utilizar siempre una esbeltez KL sobre R menor que 200 por motivos prácticos. Estabilidad local. La resistencia correspondiente a cualquier modo de pandeo no puede desarrollarse si los elementos de la sección transversal son tan delgados que se presenta un pandeo local. Este tipo de inestabilidad es un pandeo localizado o arrugamiento de una zona aislada. Si se presenta, la sección transversal ya no es totalmente efectiva y el miembro habrá fallado.
Los perfiles I y H con alas y almas delgadas son susceptibles a este fenómeno y su uso debe evitarse siempre que sea posible. De otra manera, la resistencia por compresión dada por las ecuaciones de la I debe reducirse. La medida de esta susceptibilidad es la razón ancho-espesor de cada elemento de la sección transversal. Dos tipos de elementos deben considerarse. No arriostrado, lo que están sin soporte a lo largo del borde paralelo, la dirección de la carga, y elementos arriostrados que están soportados a lo largo de ambos bordes. Los valores límites de las razones ancho-espesor están dados en la sección AX B5, Local Booking, donde las secciones transversales se clasifican como compacta, no compacta o esbelta, según el valor de la razón. Para elementos uniformemente comprimidos, como un miembro axialmente a compresión, la resistencia debe reducirse si la sección tiene algún elemento clasificado como esbelto. Para designar la relación ancho-espesor se emplea la letra griega lambda. Dependiendo del elemento transversal, lambda es B sobre T o H sobre TW. Si lambda es mayor que el límite especificado, denotado por lambda sub R, la sección es esbelta y debe entonces ser tomado en cuenta la posibilidad del pandeo local. Usando la notación de la I, resulta que lambda es igual a B sobre T, es igual al ancho del ala dividido dos veces el espesor de la misma, donde B sub F y T sub F son el ancho y el espesor de la sala. El límite superior, lambda sub R, es igual a 95 sobre raíz cuadrada de F sub I. Las almas de los perfiles I y H son elementos arriostrados y el ancho arriostrado es la distancia entre las raíces de la sala. El parámetro ancho y espesor es igual a lambda sub R es igual a 253 raíz cuadrada de F sub I. Los valores de las relaciones B sub F sobre F y H sobre TW están tabulados en las tablas de dimensiones y propiedades del manual. Entonces el pandeo local ocurre cuando una parte o parte de la sección transversal son tan delgadas que pandean localmente a compresión antes que otro tipo de pandeo pueda ocurrir. Y eso pueden ser entonces pandeo local del ala o pandeo local del alma, como en el caso de las vigas. Las especificaciones ahí especifica las relaciones máximas de los diferentes tipos de perfiles para que no exista un pandeo local. Entonces, para sea una sección H, sea una sección H o I, secciones T o secciones L, entonces están claramente especificados las relaciones máximas que deben cumplir. Pandeo por flexotorsión. En columnas de baja rigidez a la torsión, como es el caso de secciones abiertas de paredes delgadas, hay que tomar en cuenta la posibilidad de que ocurra un pandeo a la torsión. La flexotorsión ocurre en secciones asimétricas o que tienen un eje de simetría, pero baja resistencia a la torsión, como son las secciones fabricadas en ángulo. Entonces, el pandeo flexotorsional se da generalmente en las secciones con un eje de simetría y son asimétricas respecto al otro eje de simetría, como son, por ejemplo, las secciones en Z, ¿verdad? Y sobre todo en secciones de paredes delgadas que se usan en el caso de los perfiles de chapa plegada. Perfiles usados para columna. En teoría puede utilizarse un sinfín de perfiles para resistir con seguridad una carga de compresión en una estructura dada. Pero desde el punto de vista práctico, el número de soluciones posibles se ve limitado por el tipo de secciones disponibles, por razones de conexión y el tipo de estructura donde se va a usar la sección. Las placas, barras y varillas individuales son generalmente muy esbeltas para funcionar en forma satisfactoria como miembro a compresión, a menos que sean cortas y reciban cargas pequeñas, como en el caso de las estructuras ligeras de acero. Los miembros de ángulos sencillos son satisfactorios como ariostramiento y miembros de compresión de armaduras ligeras. Los de ángulos iguales son más económicos que los de alas desiguales, pero su radio de giro mínimo es mayor para la misma área de acero.
Las cuerdas superiores de armaduras atornilladas para techo suelen ser de ángulo espalda con espalda. Entonces, para cerchas ligeras, normalmente utilizaban dos secciones angulares espalda con espalda. Las secciones en canal sencillo no son satisfactorias como miembro a compresión debido a que su radio de giro pequeño respecto a los ejes débil paralelo al alma. Los perfiles de doble son más comunes para columnas de edificios y para miembros a compresión de puentes carreteros. Las secciones estructurales huecas, HHS o las tubulares estructurales son actualmente una parte valiosa del acero que se usa para edificios, puentes y otras estructuras. Para cargas pequeñas a medianas, las secciones tubulares son muy satisfactorias. Las columnas a base de tubos tienen la ventaja de ser igualmente rígidas en todas las direcciones y por lo general son muy económicos a menos que los momentos sean grandes. La sección en forma de C generalmente no se emplea para elementos comprimidos porque su radio de giro respecto al eje más débil es muy reducido, entonces tiene mucho problema de inestabilidad lateral. Las secciones más convenientes con elementos comprimidos son las secciones de ala ancha o la sección B doble para el mismo consumo de acero. Las secciones tubulares, ya sean circulares o cuadradas, se utilizan últimamente en sustitución de los perfiles H debido a que tienen mayor radio de giro con relación a su área de acero. Las secciones tubulares, cuadradas y rectangulares no eran muy usadas como columna hasta hace poco debido a problemas en su conexión. Los perfiles estructurales cuadrados son los siguientes miembros de compresión en orden de eficacia. Cuando se diseña miembro de compresión para estructuras muy grandes, puede ser necesario usar secciones armadas. Estos miembros se utilizan cuando se soportan cargas muy grandes o cuando representan ventaja desde el punto de vista de las conexiones. La celosía se utiliza a menudo en torres. Par de canales se usa a veces como columna de edificio o como miembro de la celosía en armaduras de gran tamaño. Cuando los perfiles laminados no tienen suficiente resistencia para soportar la carga de una columna, de un edificio o de una armadura de puente, sus áreas pueden ser incrementadas con la adición de placas a las alas. En los años recientes se ha comprobado que una columna armada es mucho más satisfactoria que una sección W con cubrejunta soldada. Para gran descarga, una sección en caja soldada se ha mostrado muy satisfactoria. Diseño de columnas cargadas axialmente. Por lo general se conoce la longitud L y las longitudes sin soporte LX y LY de una columna a diseñar. La resistencia requerida a la compresión axial de esa columna se obtiene del análisis de la estructura bajo carga factorizada al usar las combinaciones de carga estipuladas. Al usar esta información, el diseñador debe seleccionar un perfil laminado o una sección compuesta capaz de soportar la carga axial requerida. No se puede calcular el parámetro de esbeltez de la columna que determina el esfuerzo de diseño a la compresión hasta que se conocen los valores de Rx y Ri, y estos no se conocen hasta que se haya seleccionado la sección transversal. En consecuencia, el diseño de la columna es con frecuencia un proceso iterativo. Se recomienda el siguiente procedimiento. Primero se supone un valor razonable de la tensión de compresión phi F sub R y se calcula el área de la sección transversal requerida aproximada. Si parece que la columna será esbelta, se puede suponer un valor próximo a 0,55 de F sub I o 0,85 F sub I si parece que va a ser robusta. Se puede suponer, por ejemplo, 2/3 de F sub I. El valor de F crítica, a partir de la sección elegida, se determina el valor de F crítica y si esa resistencia es menor que la requerida, seleccione otra sección de prueba utilizando como guía la segunda sección. Repita los pasos anteriores tantas veces como sea necesario para seleccionar una sección de columna que tenga una relación de esbeltez que satisfaga los requerimientos de estabilidad de todo el miembro. Predimensionamiento de columna. Se recomienda el siguiente procedimiento iterativo. Se inicia calculando la sección necesaria por la fórmula
A sub G es igual a P sub U sobre 0,85 de F sub I por 0,658 exponente lambda sobre 0,89 al cuadrado. El proceso consiste en colocar inicialmente un valor de lambda. Si la columna es corta y robusta, se puede adoptar inicialmente lambda es igual a 55, pero si la columna es larga y esbelta, se puede iniciar, por ejemplo, con lambda 85. En la primera iteración se deduce un valor para R, por lo tanto un nuevo valor para lambda. Con ese valor se vuelve a recalcular A sub G utilizando la fórmula anterior. Se itera tantas veces hasta que no cambie el valor de R. En columna muy esbelta, cuando la esbeltez es mayor que 130, es mejor deducir el valor de la inercia necesaria por la fórmula directa y necesaria es igual a 0,667 de P sub U por L al cuadrado. Esta fórmula es exacta, o sea, no es necesario iterar. Existen también tablas en el AIS que permiten el dimensionado de columna. Estas tablas dan el valor de phi F sub R para diferentes tipos de vértices y también para los diferentes tipos de acero. Existen tablas también que nos dan directamente la capacidad de la sección en base a la esbeltez y al tipo de acero empleado. Ejemplos de aplicación. Un miembro a compresión está sometido a carga de servicio de 75 toneladas de carga muerta y 243 toneladas de carga viva. El miembro tiene 8 metros de longitud y está articulado en ambos extremos. Considere a 0 a 36 y seleccionar un perfil W14. Solución. La carga muerta es igual a 75 toneladas y la carga viva es entonces 243 toneladas. Por lo tanto, la resistencia requerida P sub U es igual a 1,2 por 75 más 1,6 por 243, que da 477,2 toneladas. El tipo de columna es una columna W14. El grado del acero es un acero A36 con una tensión de fluencia de 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado. Predimensionamiento. Vamos a utilizar el proceso de iteración recomendado. Como se trata de una columna larga y esbelta, vamos a suponer inicialmente un lambda de 85. Introduciendo en la fórmula, encontramos que necesitamos una sección de 325 centímetros cuadrados y yendo a la tabla encontramos un perfil W14 por 176 con un radio de giro mínimo de 10,21 centímetros. Por lo tanto, calculamos la nueva esbeltez lambda con este radio de giro. Introduciendo este valor en la fórmula anterior, encontramos nuevamente el nuevo valor de A sub G de 307 centímetros cuadrados, que yendo a la tabla nos da el mismo perfil W14 por 176 con un área de 334,2, radio giro mínimo de 10,21. Vamos a revisar la capacidad de este perfil. Encontramos entonces el valor de la esbeltez reducida lambda sub C, que en este caso la esbeltez lambda sobre pi por 2530 sobre E, que nos da 0,0772. Introduciendo la fórmula, F crítica es igual a F sub I por 0,658 lambda al cuadrado. Y reemplazando tenemos 1831,6 kilogramos por centímetro cuadrado de tensión crítica. La resistencia de diseño es igual entonces a P sub N, siendo P sub N es igual al área por la tensión crítica. Y reemplazando cada uno por su valor, encontramos la carga última es igual a 520,3 toneladas, mayor a la resistencia requerida, que es 477,2 toneladas. La capacidad del perfil revisado es entonces adecuada, por lo tanto adoptamos un perfil W14 por 176. Bueno, con esto damos fin a la tercera clase de estructuras metálicas. Le agradezco a todos los que permanecieron hasta el final de la clase y esperamos encontrarnos Dios mediante la próxima semana. Gracias por su asistencia.
Bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes de vuelta. Lo único que le quiero comunicar es que a partir de la próxima semana, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hay un poco, mucho ruido. Si me están escuchando, le quiero avisar que a partir de la próxima semana se va a tomar lista, ¿verdad? Porque verdaderamente yo no sé cuántos alumnos están inscritos, pero en la mayor parte de la clase me asistieron 24 alumnos más o menos. Quiero saber, de todas maneras, hay una exigencia de asistencia del 75%. Entonces yo voy a tomar lista y voy a exigir esa asistencia, ¿verdad? A menos que por algún motivo alguien no pueda asistir a este horario. Bueno, eso más le quería comunicar. Si hay alguna pregunta que queda pendiente, yo le recomiendo eh, la asistencia es liberada, dice liberada porque lo que pasa es que yo como profesor necesito saber esa asistencia, porque de eso depende el rendimiento del alumno al final del curso. Yo voy Profe, a tomar, sí, yo voy a tomar, no me vengan con historia, ¿verdad? Yo de todas maneras voy a tomar lista, ¿verdad? Si es liberado o no liberada, eso vamos a llevar a una discusión, ¿verdad? Ahora no. Eh, lo que le quiero decir es que yo, como tengo acostumbrado, le voy a suministrar en el Classroom a usted el PDF de la clase, donde ustedes pueden leer los materiales, la parte teórica. Es verdaderamente importante para un profesional manejar bien estos conceptos teóricos, ¿no? Porque eh, yo puedo hacer un video tipo Google o tipo YouTube, donde están las fórmulas y una aplicación de esa fórmula, pero el alumno no tiene una visión estructural del problema, tiene solo una visión numérica y eso verdaderamente no sirve a la hora de profesionalmente, ¿verdad? Yo a lo largo de mi vida profesional me he encontrado con errores garrafales, justamente por falta de conceptos estructurales. Alfredo, tanto Alfredo como yo tratamos de transmitirle a eso eh, esos conceptos, pero queda bien de parte de ustedes que lean eso para poder compenetrarse mejor. Bueno, en el Classroom van a encontrar luego los videos que ya han sido emitidos, también los PDF vamos a ir subiendo, ahora no subimos todavía ninguno, pero vamos a ir subiendo, de manera que ustedes le den ya una leída y si alguien tiene una consulta, que lo vayan haciendo en las clases futuras. Bueno. Suponiendo que hoy no haya ninguna consulta, alguien tiene una consulta, acá me dicen que quieren saber sobre los PDF, y sí, esos PDF sí se van a ser subidos. Están todos hechos y cuestión de subirlo. ¿Hay alguna pregunta además de eso? Bueno, parece no. Bueno, vamos a dejar la clase de hoy aquí, entonces, quedando la promesa de parte de ustedes que van a ir leyendo los PDFs y también viendo los videos para poder hacer las preguntas y también que voy a tomar asistencia. Bueno, dejamos la clase hoy aquí y le agradezco nuevamente a los que permanecieron hasta el final de la clase. Esperamos encontrarnos, como dice el video, Dios mediante, la próxima semana. Hasta luego.